todas. Y Arratsaldeon guztioi. Y buenas tardes, good evening, everybody. Por si acaso hay alguno entre el público. Lo dudo, pero en fin. Os tengo que comentar que este es un ciclo de conferencias organizado por la Sociedad Landazuri y la Casa de Cultura en combinación. Y es la sexta conferencia del ciclo de 8. Tendremos 2 más en enero, el día 10 y el día 24. Del día 10 va a ser ¿por qué gastamos tanta energía y qué consecuencias tiene en el clima? Y es un profesor de Barcelona, Juan Grimalt, es doctor en ciencias químicas y profesor de investigación del CSIC. Así que eso promete ser interesante. Y ahora voy a presentar a la conferenciante de hoy, que se llama Amaia Mesanza. Pues Amaia es ingeniera en topografía y doctora en geotecnologías cartográficas por la Universidad de Salamanca. Actualmente es docente en la Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz y forma parte del Grupo de Investigación del Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco, siendo quizás el más significativo, os acordaréis, la restauración de la Catedral de Santa María, aquí en Vitoria. Desde el año 2010 es socia fundadora de la empresa Enclave, dedicada al patrimonio, la arqueología y la topografía. Realizó su tesis doctoral sobre la aplicación del análisis multivariante al estudio de los edificios históricos. Y hoy viene a contarnos un poco su experiencia en el campo de la inteligencia artificial aplicada a un campo tan específico como es el patrimonio construido. Gracias. A ti, Amaia. Muchas gracias, Carol. Bueno, pues Arratsaldeon, buenas tardes. Muchas gracias primero a la Sociedad Landazuri por invitarme a participar en este ciclo de conferencias sobre desafíos del futuro o de futuros desafíos y sobre todo pues a todos y a todas las que habéis venido hoy pues a escuchar este ratito, a ver lo que os cuento, con la tarde que está, ¿no? Da casi pereza salir de casa para venir para aquí. Bueno, un poquito contando un poco haciendo mención a lo que ha dicho de Carol, yo estudié ingeniería en topografía y después hice mi doctorado en geotecnologías cartográficas y prácticamente desde que terminé la carrera compaginé mi labor docente en la universidad con mi labor investigadora en el grupo de investigación en patrimonio construido. Entonces, uno de los proyectos, digamos, más significativos o más importantes o que más se ha conocido de este grupo de investigación es precisamente el que hicimos en la Catedral de Santa María, ¿no? Y es un poco a raíz de empezar a participar en este grupo de investigación que tuve la suerte de empezar a trabajar en muchos proyectos de investigación relacionados con el patrimonio construido. Entonces, un poco en función de esa experiencia que he ido adquiriendo con el tiempo, es lo que vengo un poco a contaros hoy, ¿no? ¿Cuál es mi experiencia y cómo he llegado de empezar a utilizar un teodolito o de estar utilizando un teodolito a llegar a poder utilizar la inteligencia artificial en un campo tan concreto como es el patrimonio y más el patrimonio construido, ¿no? Hoy por hoy, casi todos los días escuchamos el telediario, vemos las noticias y siempre hay alguna noticia que tiene que ver con la inteligencia artificial aplicada prácticamente a cualquier ámbito, ¿no? De conocimiento. Ayer mismo la Unión Europea aprobó una normativa de la inteligencia artificial. Bueno, pues hoy un poco, vista mi experiencia, pues es a lo que vengo a contaros, ¿no? Cómo empecé y cómo con esa experiencia que he ido adquiriendo, cómo he llegado a aplicar esa inteligencia artificial al patrimonio construido, a los edificios históricos. Entonces, bueno, pues os cuento ahí en la presentación, en el título de la ponencia, os pongo del teodolito al láser scanning y a la inteligencia artificial. Lógicamente, o sea, las técnicas o las herramientas, los instrumentos que utilizamos los topógrafos y las topógrafas pues para documentar los edificios históricos, el patrimonio, ha ido evolucionando de una manera brutal.
Hoy por hoy no cabe en otra que no sea hacer un modelo súper complejo, un modelo 3D súper preciso, con un nivel de detalle extraordinario. Y hoy por hoy nos movemos con drones, con escáneres totales, con sistemas LIDAR, ¿no? Con un montón de sistemas que nos permiten generar modelos tridimensionales muy, muy precisos y de mucha resolución en muy poquito tiempo y a unos costes relativamente económicos, ¿no? Pero todo eso no ha sido así desde un principio. Entonces vamos a ir viendo un poco cómo hemos ido evolucionando en estos últimos 20 años, que aunque parezcan muchos, realmente son pocos para toda la evolución y toda la revolución que se ha ido produciendo en estas técnicas de registro. Y entonces, pues lo primero que vengo a contaros es, bueno, pues nosotros o nosotras como topógrafos, ¿para qué documentamos un edificio histórico, ¿no? ¿Qué razones nos pueden llevar a documentar un edificio? Y bueno, pues ahí os pongo posiblemente las 4 que más hemos utilizado o que más importancia le hemos dado. Y es, bueno, pues queremos generar ya un documento que por sí tenga valor histórico. Ahora, cuando acudimos al archivo provincial o al archivo municipal y encontramos planos de palacios de Vitoria o de otra zona, pues nos gusta ver cómo era el palacio hace 50, 100 años. Bueno, pues esa documentación que hoy por hoy hacemos de los edificios patrimoniales, pues porque previamente se va a hacer una restauración o porque se va a hacer una reconstrucción, lo que sea, se van a convertir también dentro de 50, 100 años en documentos históricos que tendrán su valor y nos dirán cómo estaba el edificio en un momento determinado de la historia. Muchas veces lo que hacemos es documentamos ese edificio, hacemos su topografía, hacemos sus planos, pues porque se va a hacer un estudio histórico y el equipo de arqueólogos y de arqueólogas necesitan una herramienta, necesitan un documento sobre el que poder plasmar sus investigaciones, ¿no? Y es un poco el ejemplo que tenéis ahí. O nos vale para que un arquitecto o una arquitecta plasme su proyecto de restauración. O algo mucho más sencillo, que es para hacer una reconstrucción virtual, ¿no? Pues en cualquiera de estos casos es importante partir de un buen modelo digital, un buen modelo 3D del edificio o del elemento patrimonial con el que queramos trabajar. Entonces, os ponía en el título eso del teodolito al láser escáner. Pues, ¿cómo empezamos? Bueno, pues el modelo más fácil, la forma más fácil de documentar un edificio, la forma más sencilla, la más económica, es pues hacemos un croquis. Un croquis que podemos hacer a mano alzada, estamos delante del edificio, tenemos que documentarlo, bueno, pues con lápiz, boli, nos hacemos un croquis de cualquier forma y sobre ese dibujo pues podemos ir plasmando las evidencias que necesitemos, ¿no? En función del proyecto que sea. Podemos hacer ese modelo un poco más elaborado si utilizamos algún software que nos permita generar el modelo 3D, una reconstrucción, o incluso podemos sacar fotografías, una fotografía digital, y sobre la propia fotografía coloreamos lo que en ese momento sea necesario. ¿Qué ocurre con esta forma de registro? Pues es una forma muy rápida, una forma muy sencilla, muy económica, pero no tiene ningún tipo de validez métrica. Es decir, si ahora quisiéramos saber cuánto mide esa ventana, no podemos saber cuánto mide la ventana porque esa proyección cónica que tiene la propia fotografía nos impide tomar ningún tipo de medidas. Entonces, es una solución rápida, una solución inmediata que nos puede servir para plasmar el resultado de una investigación, pero no tiene esa validez métrica. ¿Cómo solucionamos ese problema de la métrica? Bueno, pues podemos empezar a utilizar pues, o bien una cinta métrica, un flexómetro, un distanciómetro. Y en el propio edificio lo que tendríamos que hacer es tomar varias medidas. Varias medidas de tal forma que después pues, podamos hacer un plano de planta o podamos hacer alzados, podemos poner una textura, ¿no? Para que nos dé más sensación de realismo. Podemos hacer secciones. Y en este caso, aunque los planos efectivamente son métricos, porque estamos utilizando un flexo o estamos utilizando un distanciómetro, tenemos que tener mucho cuidado con cuántas medidas hacemos y cómo las hacemos. No vaya a ser que al hacer las medidas no hagamos las suficientes medidas, no tengamos redundancia y ese plano se nos gire. Entonces nos aparecen unos giros que realmente el edificio no tiene. Entonces tenemos que tener cuidado con cuántas medidas hacemos para que los planos que realmente obtenemos sean fidedignos, sean fieles a la realidad. Bueno, pues damos otro salto y pasamos a la estación total. En el título de la presentación os pongo del teodolito. Parece que el teodolito es algo muy, muy antiguo, pero bueno, yo cuando estudié la carrera aquí en Vitoria, yo la estudié con teodolitos. Yo estudié la carrera y no había estaciones totales. Y veis ahí que tenemos teodolitos, pues hay ese modelo 3D, el T2 desde 1921, pero en 1996 todavía seguíamos utilizando teodolitos. Teodolitos no deja de ser más que un instrumento de medida de ángulos que, acompañado a veces con un distanciómetro, pues nos permite obtener las medidas que queramos de un edificio. De un edificio o de cualquier elemento. Ya en 1996 empiezan a surgir las estaciones totales. En unas estaciones totales para las cuales
ya está integrada toda esa medida de ángulos, integrada la medida de distancias y además es electrónico y tenemos todo guardado interiormente. Ya no tenemos que andar con tablas ni con apuntes, ¿no? Pero unas primeras estaciones totales en las que necesitábamos 2 personas, una persona que estuviese trabajando en la propia estación total y otra persona que estuviese con un jalón y un prisma, que seguro que habéis visto muchas veces por la carretera, ¿no? El típico topógrafo o topógrafa con el jalón. Bueno, pues era necesario para poder medir esa distancia. Un poco más adelante, ya en torno al año 2000, hay otra evolución, otra revolución en las estaciones totales y ya lo que nos permiten es que la distancia se pueda medir sin necesidad de utilizar un prisma, es decir, sin necesidad de una segunda persona. Y esto es lo que os pongo en esta diapositiva. No sé si veis en la foto a la derecha que se ve como un rayo rojo que sale por aquí, no sé si se aprecia muy bien en la diapositiva. Bueno, pues estas estaciones lo que permiten es que las accionamos en un punto de coordenadas conocidas, la propia estación tiene un rayo láser, rebota contra el edificio, contra el punto que queramos medir, vuelve la señal al instrumento y automáticamente nos proporciona unas coordenadas, ¿no? Que es lo que os pongo aquí. Es decir, tenemos la estación total, la colocamos en un punto, una base topográfica y vamos eligiendo los puntos que queremos medir de ese edificio, ¿no? Es decir, el topógrafo o la topógrafa tiene que ir haciendo puntería con el objetivo de esa estación total, de tal forma que la propia estación lanza un rayo láser, rebota, en este caso, si queremos medir esa esquina de la ventana, vuelve a la propia estación y ya tenemos las coordenadas X y Z. Esto, aunque nos parece una tontería, es una evolución, porque imaginaros que tenemos que medir este edificio con una persona que tiene que ir con un prisma, colocando el prisma en cada esquina de la ventana, para poder medir esa distancia, ¿no? Entonces, esa evolución que os decía aquí en la diapositiva anterior, pues es importante, ¿no? Tener instrumentos que nos permitan medir de una forma relativamente automática todos esos puntos. Cuando trabajamos en patrimonio con estaciones totales y utilizamos esta metodología, es una captura de datos completamente discreta y puntual, es decir, ahí el topógrafo tiene que ver qué punto queremos medir, qué punto es importante que aparezca reflejado en ese mapa y hacer puntería en cada uno de los puntos que podemos medir, ¿vale? O que nos interesa que aparezcan en nuestro plano. Un buen día de trabajo pues pueden ser, por ejemplo, 1000 puntos. Esto que ahora no os dice nada, 1000 puntos, si es mucho o poco, luego cuando os enseñe otra de las técnicas que va a ser el láser escáner vais a ver que la diferencia es abismal, que no tiene nada que ver. Bien, pues esto es lo que os contaba de la estación total. Con la estación total y esta metodología que os digo, es decir, una captura discreta de puntos significativos de los alzados y de los inmuebles, podemos obtener planos como este. Este, por ejemplo, es el proyecto que se hizo para documentar el Palacio Escoriacia-Esquivel y todos los puntos que veis ahí se han ido capturando punto a punto, es decir, todos los detalles de las ventanas, de los tejados, de los alzados, efectivamente, punto por punto se han ido midiendo, de tal forma que luego hemos podido confeccionar pues, un plano de sección, una sección longitudinal, o hemos hecho una sección transversal en la que se ve perfectamente, el modelo es un modelo 3D y luego se han ido haciendo los diferentes planos, o una planta a diferentes alturas pues, para ir plasmando la realidad que vemos. Podemos hacer modelos 3D, porque efectivamente la captura, el registro está hecho en 3 dimensiones y podemos hacer diferentes visualizaciones. Es un modelo 3D, es un modelo métrico, ya no tenemos ese problema de si hemos medido suficientes lecturas o hemos hecho suficientes medidas, porque ya el modelo cumple con todos esos requisitos y ya podemos elaborar los planos que sean necesarios. Pero damos un paso más adelante y empezamos a utilizar la fotografía corregida o la rectificación fotográfica. ¿Qué significa esto? Esto que vemos aquí que es San Miguel con Villasuso, no es una fotografía ni es un modelo 3D, sino que son fotografías que se han ido midiendo y se han ido pegando donde tienen que estar. Es decir, un modelo 3D que tiene esa textura fotográfica. Es similar a lo que hacíamos antes, que veíamos de la estación total, pero le añadimos una componente más, que es la componente fotográfica. Toda la información que nos da las imágenes, ¿de acuerdo? ¿Y cómo funciona esta técnica? Nosotros cuando sacamos una fotografía con una cámara convencional, por la propia geometría o por la propia configuración de la cámara, va a tener una proyección cónica. Eso significa que aunque los alzados o todas las aristas del propio edificio tendrían que ser paralelas, todas convergen en un punto, por la propia configuración de la cámara. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es aplicar una serie de transformaciones matemáticas a esa fotografía. Vamos a medir una serie de puntos, tanto en el terreno, en este caso en el edificio, como en la propia fotografía, de tal forma que esa proyección ya no sea una proyección cónica, es decir, ya no converjan todos los rayos en un punto, sino que vayan paralelos y sean hacia el infinito. Es decir, hemos aplicado una transformación matemática.
Una cosa importante de todo esto que vamos a empezar a ver, sobre todo a partir de aquí de la fotografía rectificada, es que detrás de todo esto hay una componente matemática súper importante. Y vamos a ver, sobre todo cuando lleguemos a la parte de la inteligencia artificial, que parece que todo lo hace la máquina, todo lo hace el ordenador, pero detrás de todo eso no dejan de ser matemáticas, no deja de ser números, todo lo que el ordenador tiene que interpretar para poder llegar al resultado final, ¿no? Y en este caso es lo mismo, es decir, partíamos de la foto de la izquierda con esa proyección, que al tener esa proyección lo que nos impide es que esas dos medidas, que deberían ser exactamente idénticas, porque es una fachada en las que las dos medidas son idénticas, no sean la misma medida. Es decir, sobre esa fotografía de la izquierda no podríamos hacer una medición. Sin embargo, en el momento que hemos corregido esa proyección, ya se convierte en un plano. Se convierte en un documento sobre el que poder medir. Y entonces ahí ya podríamos hacer cualquier medición que quisiéramos. Es decir, y las dos rayas rojas nos saldrían iguales, ¿no? Nos saldrían bien, una medición correcta. Y podríamos completar, podríamos hacer edificios de manera bastante compleja. Este caso, por ejemplo, que es el Palacio de Montehermoso, la parte que hay en el Cantón, conseguir una fotografía de todo ese alzado es muy complicada, porque no tenemos distancia. Tenemos el edificio de los pisos de enfrente a prácticamente 4 metros. Entonces, si esa proyección cónica todavía en una zona tan estrecha es todavía más complicado de conseguir, porque si tenemos mucha distancia, cuanto más nos alejamos, pues bueno, parece que como que se nota menos esa proyección. Entonces, en este caso, vemos que efectivamente se puede llegar a conseguir esa corrección, y esa corrección está hecha a partir de un montón de cachitos de fotos. Es decir, cada una de esos contornos azules que estáis viendo es una foto a la que se le ha aplicado todas esas transformaciones matemáticas que os digo y se ha colocado en el sitio al que le corresponde. Y se le ha pegado otra foto, y otra foto, y otra foto. Así, pues hemos ido sumando foto, 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 hasta que ese collage o ese montaje de fotos nos da precisamente esa foto completamente rectificada. Un alzado que de otra forma no lo podríamos ver ni lo podríamos conseguir. Damos otro paso y tendríamos la fotogrametría estereoscópica. Este modelo es el modelo que se hizo de la Catedral de Santa María. La Catedral de Santa María, todas y cada una de las miles de piedras que forman sus alzados, tanto el interior como el exterior, se ha medido individualmente. Todas las piedras están medidas una a una y se han dibujado unas a una en un sistema de dibujo por ordenador, en un AutoCAD. Entonces, en el plan director de restauración podéis encontrar todos los planos y os aseguro que todas las piedras se han ido midiendo una por una. ¿Y cómo funciona o en qué consiste esto de la fotogrametría estereoscópica? Bueno, un poco la definición así a grandes rasgos de fotogrametría viene a ser algo así como la métrica de lo escrito con luz, ¿no? Entonces, nosotros cuando sacamos una fotografía, aunque esta foto que os pongo aquí parezca que está en 3 dimensiones, simplemente es una perspectiva, nos da la sensación que está en 3 dimensiones, pero no estamos teniendo 3 dimensiones. Para poder tener 3 dimensiones nos haría falta al menos 2 fotografías, ¿vale? ¿Y por qué nos hace falta 2 fotografías? Nos hace falta 2 fotografías para formar esa imagen 3D. Imaginaros que estáis mirando pues, a esta pantalla y os tapáis el ojo derecho, ¿no? Os tapáis el ojo derecho y vais a ver una parte de esta pantalla. Os tapáis el ojo izquierdo y vais a ver otra parte de esta pantalla. Y entre esas dos imágenes, entre lo que estáis viendo con el ojo derecho y el ojo izquierdo, hay una zona que es común a los dos ojos, al ojo izquierdo y al ojo derecho. Pues esa parte que vemos en común, que ve el ojo izquierdo y que ve el ojo derecho, es lo que en el cerebro vemos en 3 dimensiones, ¿vale? Y entonces es un poco el dibujo que os pongo aquí, ¿no? Es decir, tenemos el ojo izquierdo ve su parte, el ojo derecho lo suyo, y esa fusión de la parte común es lo que nos permite ver en 3 dimensiones. De ahí que si alguien tiene un ojo vago o no ve un ojo, muchas veces lo que no vemos es la profundidad, no sabemos a qué distancia nos estamos moviendo. Bueno, pues para utilizar fotogrametría hacemos lo mismo, es decir, queremos documentar un edificio y queremos medir cada una de sus piedras, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es sacar fotografías de todos los alzados de 2 en 2, de tal forma que entre la foto izquierda y la foto derecha tengamos un solape al menos de un 60% o un 70%, porque después, mediante transformaciones matemáticas, vamos a poder ver esa parte que teníamos en común en 3 dimensiones. Y una vez que estamos viéndolo en 3 dimensiones, podemos dibujar cada una de las piedras que forman el modelo 3D. Y para llegar a construir ese modelo 3D nos ayudamos de estos equipos que son lo que se denominan restituidores. El equipo de la izquierda es el equipo que se utilizó para dibujar todas las piedras de la Catedral de Santa María, es un restituidor analógico
Y para poder trabajar en ese restituir analógico utilizábamos esa cámara que veis ahí, que es una cámara Roley, una cámara que utilizábamos un carrete especial de 6 por 6 centímetros y una cámara que se miraba por arriba. Son cámaras muy precisas y cámaras que tienen que estar calibradas en el laboratorio. Es decir, previamente, antes de trabajar, es necesario saber cuál es la configuración interna de la cámara, si tiene distorsiones tangenciales, radiales, distorsiones que estamos hablando de micras que luego al pasar esas fotos al restituidor, esas micras, si no las tenemos corregidas, si esas distorsiones no las tenemos corregidas, nos puede afectar a la formación del modelo. Entonces, durante muchos años trabajamos con fotogrametría analógica. Todo esto que se está diciendo de la Catedral de Santa María, pese a que es un gran proyecto y se han tenido todos los medios posibles para trabajar, en el año 2000, cuando empezamos a hacer gran parte de los trabajos, todavía no teníamos ni una cámara de fotos digital, una cámara normal, ya no os digo para fotogrametría. Y gran parte de la fotogrametría se hizo con una cámara analógica, esta cámara analógica, que se llevaba a calibrar cada cierto tiempo pues a Madrid o a Alemania para saber esa geometría. Más adelante, ya en el 2006, adquirimos una cámara digital que también se calibraba, pero es mucho más fácil, las cámaras digitales ya con patrones es mucho más fácil de calibrar, y ya empezamos a utilizar fotografías digitales para seguir dibujando aquellas piedras o los restos de las excavaciones, todo aquello que iba apareciendo. Y esto que veis aquí a la derecha es el equivalente al restituidor analógico, pero en digital, que no dejan de ser dos pantallas planas, no sé si veis la parte de arriba que está en horizontal, otra pantalla en vertical, y en medio hay una especie de cristal que hace de cristal y de espejo, que nos va marcando, nos va enseñando la foto izquierda, la foto derecha, la foto izquierda, la foto derecha. Eso que os decía antes, tenemos que sacar dos fotos, una en la que se vea lo que ve el ojo izquierdo y otra lo que ve el ojo derecho. Pues bueno, eso nos lo proyecta en la cámara, nos lo proyecta en el cristal y con unas gafas de polarización podemos ver un modelo 3D e ir dibujando punto a punto las piedras, los esqueletos, las bases, todo lo que vayamos encontrando. ¿Qué ocurre? Que hasta aquí, hasta este punto, toda la captura, todo el registro que estamos haciendo es un registro completamente discreto, es decir, es el propio operador, el propio profesional, el propio investigador el que tiene que ir eligiendo qué puntos va a ir midiendo, porque es punto a punto. Aquí, hasta este punto de la presentación, no hemos automatizado nada, es todo un trabajo muy manual, ¿no? Dentro de que podemos utilizar ordenadores, pero es un trabajo muy manual. Damos el salto y ya empezamos a hablar algo de automatización. Y en este caso es lo que se denomina fotogrametría convergente. En este caso volvemos a generar modelos 3D, pero este modelo 3D ya no lo hace un operador de manera manual, sino que ya empezamos a utilizar software, programas informáticos específicos que lo que nos hace es leer o ver todas las fotografías que sacamos de un edificio, por ejemplo, e ir identificando en cada una de las fotografías qué puntos tenemos. Coge la primera fotografía, identifica un píxel, busca la segunda fotografía, ¿lo tengo? Sí. Busca la tercera fotografía, ¿lo tengo? Sí. Vale, pues ya sé qué coordenadas tiene. Y va a ir buscando píxel a píxel en todas las fotografías, tiene que ir viendo si está repetido o no para poder saber cuáles son sus coordenadas. Y nos permite generar modelos ya mucho más sofisticados, modelos de nubes de puntos, modelos a los que ya les pegamos la textura fotográfica, porque esto que veis aquí, aunque parezca que es un modelo sólido, son millones de puntos, todos juntitos, a los que el propio software le ha pegado el color de la fotografía, el color del píxel que le corresponde, y ha generado una textura, una malla, y nos da la sensación, efectivamente, que tenemos un modelo 3D. Un modelo 3D sólido, cuando en realidad no dejan de ser puntitos, ¿no? En este caso es mucho más fácil de trabajar porque podemos trabajar con cualquier cámara. Ya no hace falta que sean esas cámaras tan sofisticadas que os decía antes, no tenemos que calibrarlas en el laboratorio, sino que con una serie de patrones es muchísimo más fácil, incluso con el móvil podemos llegar a adquirir una serie de fotografías, meterlo en un software muy concreto y nos genera un modelo 3D, ¿vale? Y este es un poco el esquema, es decir, cada uno de esos puntitos que veis aquí, esos cuadraditos azules, es una foto que hemos hecho el edificio. Es decir, vamos dándole la vuelta o lo vamos recorriendo, de tal forma que llega un momento que lo tenemos completamente cubierto de fotografías, introducimos esas fotografías en el propio software y es el software el que luego nos genera el modelo 3D, ¿vale? Y podemos hacer modelos relativamente elaborados. Os voy a enseñar uno que hicimos de unas tumbas en Toledo, que es este que tenemos aquí. En este caso tenemos una serie de fotografías que van a ser 103 fotografías. Son fotografías que hemos ido sacando con un móvil, pues un día de una visita, estás en un sitio, ves una cosa interesante y con el móvil vas sacándole fotografías, ¿vale? De esas 109 fotografías las metemos al propio programa
y él automáticamente nos genera esta nube de puntos. ¿Veis que son puntitos todo? Que si yo me acerco son puntos. ¿Veis que es completamente difuso? Esta nube de puntos, que parece que tiene aquí 4 puntos, en apenas un minuto nos ha generado 73.000 puntos. Acordaros que os decía, cuando trabajábamos con las estaciones totales, un buen día de trabajo de un topógrafo, de una topógrafa, podrían ser 1.000 puntos. Bueno, pues aquí en apenas un minuto y con 100 fotografías que hemos sacado con nuestro móvil, ya tenemos 73.000. Pero este es un primer boceto que hace el ordenador para ver cómo encaja. Luego ya cuando le decimos que nos genere la malla, la buena, nos hace un modelo que tiene, este de aquí tiene 3 millones de puntos, ¿vale? Y si ya le damos texturas, nos genera este modelo. ¿Veis? La facilidad con la que podemos mover y el nivel de detalle que podemos llegar a conseguir, ¿vale? Y no deja de ser fotografías que hemos sacado con el móvil, pero que son fotografías. Esto es un modelo real que tiene su propia escala y podríamos aquí plasmar pues, un estudio de policromía, si fuese el caso, ¿no? O podemos ver otro ejemplo, también hecho con el móvil. Otro caso, en Quintanilla, en Burgos, lo mismo, una iglesia que encontramos, que nos pareció lo suficientemente interesante, y dijimos, pues vamos a darle la vuelta. Le dimos la vuelta, sacamos todas las fotografías, en este caso 66 fotografías, el ordenador nos dice, bueno, voy a hacerte un modelo así básico para ver qué tenemos. Bueno, pues tenemos 27.000 puntos, luego ya nos genera el modelo 3D y podéis ver la definición que tiene y lo que podemos hacer ya con este modelo 3D. Esto ya con fotografías hechas eso con un móvil y no un móvil especialmente potente. Entonces, aquí ya estamos hablando no estamos hablando todavía, ni mucho menos de inteligencia artificial, ni nada, a ver, lo hemos perdido, ni inteligencia artificial ni nada por el estilo, pero sí que estamos hablando de una automatización. Ya aquí no es el propio investigador o la propia investigadora la que tiene que ir eligiendo, sino que es el software el que nos genera el modelo 3D y luego ya sobre ese modelo 3D ya elegiremos o ya veremos lo que necesitamos hacer, ¿vale? Pero ya empezamos a procesos mucho más automáticos. Y pasamos a la última técnica del todo, que ya es el láser escáner. El láser escáner no deja de ser una estación total, aquí veis unos ejemplos, una especie de estación total que mide ángulos y distancias, pero tiene un pequeño motor que hace que el propio instrumento gira en horizontal y gira en vertical. Entonces va moviéndose, veis aquí el rayito este verde que se aprecia aquí, o en esta fotografía igual se aprecia mejor aquí en la pila, veis un rayito verde. Bueno, pues el instrumento lo que va haciendo es, lo estacionamos, el instrumento va girando y a medida que va avanzando va midiendo todo lo que pilla a su alcance, ¿vale? Y va generando miles de puntos. Si hemos hablado de evolución o de revolución con las estaciones totales, que os decía, bueno, pues en el 96 todavía no teníamos estaciones totales, ya en el 98 empezamos a tener una estación, luego en el 2000 ya tiene una medida sin prisma. Bueno, pues con los escáneres terrestres ha sido una barbaridad, la velocidad a la que ha evolucionado este mercado. En este caso, aquí en esta diapositiva os enseño 3 escáneres de la casa Leica, y cómo han ido evolucionando desde el año 2015 al 2018. 3 años han pasado, desde este escáner a este otro escáner. Han bajado no solamente de precio, sino han bajado también incluso de tamaño. Este primer escáner, que nos parecía estratosférico, pesa 14 o 15 kilos. Pero bueno, en aquel momento espectacular. Y nos medía, o mide, 50.000 puntos por segundo. Daros cuenta lo que hemos evolucionado en poco tiempo. Hemos pasado de medir 1.000 puntos de manera manual con el láser escáner, con la fotografía convergente que os decía, automática, podíamos tener 20.000 en un minuto, pero es que ya con el láser escáner, con el peor de estos 3 escáneres, medimos 50.000 puntos por segundo. Y ya el último escáner, bueno, ni siquiera este es el último, este que os pongo aquí, hay todavía uno más pequeñito que es equivalente, pues como una lata de Coca-Cola, imaginaros el tamaño que puede tener el escáner. Pues este último escáner que tenemos aquí pesa 1 kilo, hemos pasado de 14 kilos a 1, en precio igual es una cuarta parte o una quinta parte, pero es que este escáner así de chiquitín nos mide 360.000 puntos por segundo. Imaginaros la cantidad de millones de puntos que tiene ese modelo que vamos a generar. Y no solamente eso, sino que aparte nos saca fotografía de alta definición y fotografía térmica, ¿vale? Entonces, todo eso en un aparatito que pesa 1 kilo y que lo podemos llevar en el bolso metido, ¿no? Entonces, y nos genera modelos como el que veis aquí, es decir, una nube de puntos súper densa, súper precisa y que nos permite tener prácticamente el edificio en el ordenador.
Cuando se hizo el trabajo de la Catedral de Santa María, lógicamente los escáneres no existían, y sí que es cierto que en el año 2006, 2008, muchos de los comerciales de esta serie de instrumentos venían a la catedral, nos enseñaban el escáner prácticamente como, mirad lo que hace, ¿no? Y pues sí, nos quedábamos un poco sorprendidos de lo que hacía, pero en aquel momento, en el 2006, 2008, no había ordenador que fuese capaz de mover esas nubes de puntos. Es decir, sí que estaba la instrumentación funcionaba, nos generaba un modelo relativamente bueno, pero no había ordenadores capaces de mover esas nubes de puntos. Hoy por hoy las podemos mover con la propia tablet. Vamos a campo y con una tablet o incluso en el móvil estamos viendo cómo se está generando esa nube de puntos y cómo se va haciendo el modelo 3D, ¿no? Entonces, bueno, la evolución está siendo total. Entonces, aquí esas dos imágenes donde se ve perfectamente el rayo, cómo va moviéndose y cómo va generándose ese modelo 3D, y un ejemplo pues, de otra iglesia, de lo denso, porque eso lo que son millones y millones de puntos todos juntitos que al final nos generan una geometría muy, muy compleja. Bien, pues tenemos esa primera parte terminada, ¿no? De la conferencia. Hemos dicho, hemos pasado del teodolito al láser escáner. Ya hemos contado cómo ha sido esa evolución en muy poquito tiempo, porque estamos hablando que en el año 2000 estábamos todavía trabajando con diapositivas en la cámara, y en el año 2008, 2010 ya estábamos con el escáner, con el láser escáner, ¿no? Entonces, en 10 años hemos evolucionado muchísimo. Vale, ya sabemos cómo documentar los edificios, ya sabemos todas las posibilidades que tenemos de menos a más, ¿no? De más económico, de más complejo. ¿Y ahora qué hacemos, no? Porque hemos dicho, el siguiente paso que teníamos ahora es la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos el salto de esa documentación o de esos mapas, de esos planos que hacíamos de los edificios a una inteligencia artificial? Bien, pues llegó un momento en el que nos paramos a pensar y dijimos, bueno, estamos haciendo modelos 3D extraordinarios, súper precisos, súper densos, pero al final el resultado final es que esos modelos 3D los imprimimos en unos planos, pues para que el resto de componentes de los equipos de investigación plasmen sus investigaciones, ¿no? Pues o el equipo de arqueología, o el equipo de restauración, o el equipo de arquitectura, pero al final, de ahí la carita un poco triste, es decir, tenemos un modelo 3D, hemos echado el resto en general un modelo 3D con no sé cuántos millones de puntos y al final se transforma solamente en un plano impreso en una hoja. Parece que estamos un poco, como diríamos, un poco matando pulgas a cañonazos, ¿no? Estamos un modelo súper denso para eso. A eso coincidió en ese momento, fue en el momento en que yo me planteé hacer mi tesis doctoral, y yo en la tesis doctoral tenía claro que tenía que tener dos componentes muy claras, que es la parte topográfica, digamos, por mi formación, y la parte más arqueológica o más del patrimonio, pues un poco por la investigación que venía llevando a cabo durante los últimos años, ¿no? Entonces, uno de los objetivos que me planteaba es decir, toda esa información topográfica que estamos generando le tenemos que dar valor, tenemos que explotar el dato topográfico, tenemos que hacer que la topografía tenga un papel activo en todo esto. No podemos quedarnos en que la topografía nos hace unos planos más o menos bonitos, más o menos densos, los modelos, pero tenemos que darle una vuelta de tuerca. Tenemos que ver que esa topografía nos dé más información. ¿Y cómo pensé en hacer eso? Dije, bueno, pues voy a utilizar nuevas herramientas de trabajo, ¿no? Voy a utilizar la minería de datos, voy a utilizar la estadística, los análisis multivariantes. Ahí os pongo, voy a utilizar la inteligencia artificial. Inicialmente, cuando yo me planteé la tesis doctoral, no tenía como objetivo utilizar la inteligencia artificial, porque hace 5 o 6 años la inteligencia artificial no es algo que estuviese, digamos, al alcance de todos, ¿no? Hoy por hoy todos sabemos del chat GPT, todos sabemos de inteligencia artificial, pero yo no me planteé como tal, sino que fue el propio desarrollo de la tesis la que me llevó un poco a ver por dónde la estaba llevando, ¿no? ¿Y cómo planteé entonces esa tesis doctoral y cómo implementé, digamos, la inteligencia artificial en esto que estamos hablando del patrimonio construido? Bueno, en esta diapositiva os pongo un poco cuando un equipo de historiadores o de arqueólogos, de arqueólogas quieren estudiar un edificio, quieren ver cómo ha sido la evolución del edificio, tienen varias formas de afrontar ese estudio. Una de ellas, que es lo que os pongo la primera, que es la estrategia interfacial, es nos colocamos delante de ese edificio y vamos a ir analizando la sillería, las piedras que forman el edificio o los ladrillos que forman el edificio, ¿no? Vamos intentando detectar indicios que nos digan si en ese edificio se ha hecho todo de una sola vez, si ha sido reconstruido, si ha habido una ampliación porque ha habido un incendio, si ha habido diferentes fases que han podido ocurrir sobre ese propio edificio. Y entonces es una estrategia interfacial, ¿no? Vamos a ir descubriendo como unidades homogéneas dentro de ese edificio.
Y otra posibilidad es una estrategia tipológica, que es, bueno, pues podemos hacer, por ejemplo, una cronotipología, que es decir, vamos a ver tipos de ventanas. Entonces voy a analizar todos los tipos de ventanas, porque en función de cómo sea el tipo de la ventana que me estoy encontrando, me estoy haciendo referencia a un periodo concreto de la historia o otro. O podemos utilizar lo que os pongo aquí, que es la mensiocronología, que sobre todo se utiliza más en Italia, que es medir las dimensiones de los ladrillos, porque los ladrillos, a diferencia de las piedras, están fabricados. Entonces, a lo largo de la historia, el tamaño de los ladrillos ha ido cambiando. Si sabemos qué tamaño de ladrillo tenemos, podemos saber más o menos cuándo se fabricó y podemos saber de qué periodo estamos hablando. Entonces, con esas 3 ideas fue como yo me planteé la tesis doctoral. Dije, bueno, esto que los arqueólogos y las arqueólogas lo hacen de forma visual y de forma manual, voy a ver cómo lo puedo implementar, cómo lo puedo automatizar para darles una herramienta de trabajo para empezar ellos luego a hacer la evolución del edificio. Y lo planteé de 3 formas. Primero, analizando la geometría. Bueno, yo mi tesis doctoral la hice en la ermita de San Vicentejo, no sé si conocéis, en el condado de Treviño. Es una iglesia románica pequeñita, muy bonita, que aparentemente, si la veis por fuera, da la sensación de que es homogénea, que no tiene apenas fases, que se ha hecho todo en un primer momento y que no tiene mayor complejidad. Eso así, digamos, a priori. Entonces, bueno, pues esta iglesia la documenté de varias formas, le hicimos fotografía convergente, la fotografía automática, le hicimos láser escáner, medimos por topografía, hicimos un montón de diferentes mediciones, y lo primero que analicé fue la planta de la iglesia, ¿no? Hicimos una sección de la planta a 1,20 del umbral de la puerta, y de repente nos dimos cuenta, aquí no vais a ver los números, pero vimos que esta medida de la nave central y esta medida de la nave de aquí, de los pies de la iglesia, no es la misma medida, sino que hay 20-25 centímetros de diferencia. En una iglesita tan pequeña, si todo se ha hecho de vez, la forma de construir que tenían en aquel momento, construían muy bien, es decir, no se permitían esos errores de 25 o 30 centímetros. Pero es que aquí en los ángulos, aquí en los pies de la iglesia, este ángulo de aquí, que debería ser de 90 grados, es casi 91, y este ángulo de aquí, que debía ser también de 90 grados, es de 87. Entonces son ciertas irregularidades o ciertos indicios que nos dicen que algo está pasando ahí en la iglesia, o en ese punto concreto de la iglesia. Si hacemos la sección o hacemos la planta un poquito más alto, vemos lo mismo, y vemos que hay 2 puntos, que son los que aparecen aquí en las flechas verdes, en los que la iglesia no van, los alzados no van paralelos, sino que a esa altura la iglesia converge hacia el interior, hacia los pies, ¿no? Y veis que aquí, todo este color amarillo, que se ve aquí os estoy marcando con el ratón y igual no se ve nada, todo este color amarillo que se ve aquí es todo un mismo plano, pero llega un momento aquí, este es el alzado norte, en el que hay un cambio, hay un quiebro en el plano. Y ese mismo quiebro se produce en el alzado sur, ¿vale? Aquí no se ve hasta el suelo porque tenemos la portada, pero ese quiebro se produce aproximadamente en el mismo sitio, ¿no? Y tiene que ver con estas flechitas. Entonces, bueno, ya solamente el análisis de la geometría de las plantas ya nos está diciendo que alguna irregularidad hay ahí, ¿no? Algo está pasando. Digamos que tenemos unos indicios de que nos dicen que algo tiene esa iglesia. Bueno, pues esa fue una primera parte de la investigación. Luego empecé a utilizar minería de datos, es decir, intentar descubrir en los datos patrones ocultos, ¿vale? Es decir, no es nada místico, sino decir, bueno, vamos a ver en qué se parecen todos estos datos que yo estoy capturando, vamos a ver si siguen alguna tendencia, ¿no? Y para ello lo que hicimos es, pues todos esos planos, todas esas medidas de las piedras, de los sillares que yo tenía hechos de diferentes iglesias, lo incorporamos a un sistema de información geográfico que no deja de ser un programa, un software, que tiene tanto la parte gráfica, se le puede meter toda la serie de los planos, como información asociada a cada una de esas piedras o información asociada a cada uno de esos datos, ¿vale? ¿Y en qué consiste eso? Pues consiste en que es necesario transformar cada una de esas piedras en números, porque al final el ordenador, nosotros ahora lo vemos, ¿y qué es un sillar? Pues una piedra perfectamente trabajada, con las esquinas perfectamente rectas, vale, pero el ordenador no sabe entender eso, no va a entender qué es un sillar o qué es un mampuesto. Yo no le puedo decir, esto es un mampuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cada una de esas piedras que componen la iglesia la vamos a descomponer en variables numéricas. Vamos a descomponerlo en 40 variables que se nos fueron ocurriendo. Entonces, esta piedra que veis aquí en el círculo rojo, pues al final
ese cuadradito así de simple se transforma en un dato que mide 37 centímetros de alto, de largo 55, que tiene un área de 0,20, un perímetro, la relación entre el alto y el largo. Es decir, vamos haciendo una serie de variables que me van a ir describiendo cada una de esas piedras, ¿vale? Y hay algunas variables que, aunque a priori nos puedan resultar extrañas, luego vais a ver que tiene su sentido. Por ejemplo, veis aquí que os pongo diagonal 1 y diagonal 2. Digo, bueno, pues si es una piedra perfectamente regular, la diagonal, la 1 y la 2 deberían ser igual. Es decir, si yo veo esta piedra y hago la diagonal de aquí a aquí o hago de aquí a aquí, en teoría debería ser la misma diagonal. ¿Qué ocurre? Que hay una serie de piezas que se denominan sillares engatillados, que se utilizan mucho cuando hay una obra en el propio edificio, que son sillares a los que se les come una esquinita. Esto que veis aquí, estos sillares, ¿vale? Que se les come, se les quita una esquinita para adaptarlos a una obra o una modificación. Entonces, si realmente nos encontramos una piedra de este tipo, vamos a ver que las dos diagonales ya no van a ser iguales, y esas piedras, este tipo de piedras, son muy interesantes porque nos está marcando que en ese punto del alzado posiblemente hay una acción constructiva en el edificio. Entonces, para el arqueólogo, la arqueóloga es un punto muy importante. O otro tipo de variable que puede resultar también extraña es esta que os pongo aquí, que es área de la envolvente. Si calculamos el área de un sillar, prácticamente nos va a coincidir, si está muy bien hecho ese sillar, el rectángulo que lo envuelve, digamos, va a ser exactamente el área idéntica a la que tiene el propio sillar. Pero si en vez de un sillar así de bien trabajado tengo un mampuesto, como son estas piedras de relleno que se utilizan muchas veces pues, para cegados, aquí ya veis que si por detrás le pongo el rectángulo que la envuelve, ya no coincide el área. Entonces, es importante ver si el área nos coincide o no, porque igual nos está diciendo de qué tipo de piedra o qué tipo de fábrica estoy trabajando, ¿vale? Entonces, bueno, de esa forma lo que hice fue describir todas las piedras con las que yo iba trabajando, las iba descomponiendo en números, ¿vale? Entonces pasaba de tener todos esos modelos 3D que habíamos obtenido por escáner, por fotogrametría, por lo que fuese, los transformamos a números, a una base de datos con miles de datos, miles de piedras y miles de números. ¿Y cómo trabajamos? Pues trabajamos en dos sentidos. Por un lado, haciendo análisis predictivos. Los análisis predictivos, así contado de una forma muy, muy sencilla y que es muchas veces lo que está detrás de la inteligencia artificial, es una de las formas, tenemos una base de datos, ¿vale? Es decir, tenemos todos esos numeritos que os he enseñado ahí. Van a ser una serie de variables que definen mis piedras, ¿vale? Del 100% de esa base de datos me voy a coger un 60 o un 70% y ese 70% lo voy a utilizar para entrenar, que es un concepto bastante gracioso, ¿no? El tema, vamos a entrenar a los datos. Es decir, le voy a decir al ordenador, cógeme estos miles de datos, el 70% de mis datos, léeme, analízame todos los datos que yo aquí te he puesto e intenta ver en qué se parecen, ¿vale? A ver si se parecen en algo. Una vez que el ordenador ha aprendido, una vez que el ordenador ha entrenado, me saca un primer algoritmo de aprendizaje, me saca este primer algoritmo y le digo, vale, pues vamos a ver si has aprendido bien o no has aprendido bien. Y entonces, con este algoritmo se lo aplico al 30% restante que me quedaba, para ver si lo ha hecho bien. Es decir, yo te doy unos datos, tú has hecho un aprendizaje, vamos a ver si efectivamente ese aprendizaje ha sido correcto o no. Y después, si esto es correcto, lo vamos a aplicar en un ejemplo completamente ajeno a los datos con los que ha entrenado, ¿vale? Es para no hacernos, digamos, trampas con nuestros propios datos. Es decir, con estos datos vamos a ver si entreno y con estos ya los voy a validar. En la jornada de la anterior que hubo, el anterior ponente, no sé si os acordáis, si estuvisteis en la anterior jornada, nos enseñó cómo hacer una canción con inteligencia artificial, ¿no? Y decía, bueno, pues vamos a hacer una canción que tenga, no me acuerdo exactamente si dijo, algo de reggaetón, algo de bachata y algo de, no sé de qué grupo dijo, no sé de qué grupo dijo exactamente. Entonces, claro, era un grupo vasco. De ese grupo apenas se oían compases, y dijo, es que tiene muy pocos datos, lógicamente. ¿Por qué? Porque hay que entrenar al sistema. Cuanto más datos les des de un tipo, lógicamente más aprendizaje va a tener el propio sistema. Entonces, si le damos muy poquita información, el sistema tiene muy poca información para aprender, ¿vale? Entonces, depende también de cuántos datos tenga el ordenador para aprender, para que luego el modelo nos lo haga mejor o nos lo haga peor. Bien, entonces, ¿cómo hicimos el modelo? Pues lo que hicimos
es aplicar, utilicé las piedras de la Catedral de Santa María y las piedras de la Basílica de Armentia como piedras para entrenar al ordenador, como piedras de entrenamiento, ¿vale? Y una vez que el ordenador fue capaz de aprender, se lo apliqué a la iglesia, a la ermita de San Vicentejo, para ver si efectivamente ese aprendizaje había sido bueno o no había sido bueno. Estas tres iglesias comparten entre sí, sobre todo, la cantera de procedencia de las piedras. Y este ejemplo es concreto porque son las tres iglesias, tienen el mismo tipo de litología. No podríamos aplicar ahora, es decir, yo no podría enseñar al ordenador con las piedras de la Catedral de Santa María y luego hacer la aplicación a una iglesia que esté hecha en granito en Sevilla, por ejemplo. Tenemos que tener tienen que ser edificios más o menos homogéneos, porque digamos que aprende localmente, ¿vale? Y entonces, ¿qué le enseñamos a aprender o qué le enseñamos al ordenador? Bueno, pues le enseñamos dos cosas. Tres cosas le enseñamos. Primero, a clasificar o a discernir entre lo que era un sillar y lo que era un mampuesto. Entonces, aquí en esta imagen todos y todas lo vemos muy claro. ¿Dónde están los sillares? La parte de la izquierda, piedras perfectamente regulares, y la parte de la derecha, ¿no? Piedras muy regulares, pequeñitas. Vale, pues ¿cómo le hicimos? Bueno, le metimos esa base de datos, le metimos 5.000 piedras a un software específico y le dijimos, pues ahora empieza a trabajar. Lee todas estas piedras, lee toda esa base de datos e intenta identificar cuándo la piedra es un sillar y cuándo la piedra es un mampuesto. Y después de trabajar mucho, me dijo, bueno, pues me has dado 5.000 piedras en las que aparentemente, bueno, más o menos 50% eran sillares, 50% eran mampuestos, es para que no estuviese, para que la muestra fuese equivalente, es decir, que no hubiese más datos de una cosa que de otra, ¿no? Le dimos 50-50 y me dijo, bueno, pues después de leer esas 5.000 piedras, después de ver la base de datos con todos esos datos tuyos, de todas las variables en las que has descompuesto las piedras, hay una que es la que mejor diferencia un sillar de un mampuesto. Y en este caso va a ser la variable alto. Es decir, el alto de piedra es la variable que mejor me diferencia un sillar de un mampuesto. Y me dice, te voy a decir más. Es decir, si ese alto es menor de 17 centímetros, prácticamente al 93% va a ser mampostería. Sin embargo, si ese alto es más de 17 centímetros, va a ser un sillar, ¿vale? Y todavía me sigue diciendo más. Y me dice, y si la diferencia de área entre el área de la piedra real y la envolvente que la cubre es mayor o menor de un 7%, lo mismo. Si es menor de un 7%, va a ser un sillar, y si es menor, es un mampuesto. Vale, pues con estos datos, más o menos, el ordenador ya ha aprendido, ¿vale? Ya hemos aplicado un poco de aprendizaje. Es decir, me ha dicho, cuando la piedra mide más de 17 centímetros y es un sillar, prácticamente seguro, pero podemos tener sillares pequeñitos. Si ese sillar es menor de 17 centímetros, pero se corresponde con la envolvente, es un sillar, y si no, es un mampuesto. Vale, pues ya teníamos un primer algoritmo de aprendizaje. Y eso, como os he dicho antes, lo aplicamos a San Vicentejo, a las piedras de la ermita de San Vicentejo. Y me coloreó en color rojo, color rojo granate, las piedras que él consideró que eran mampuestos, ¿vale? Y veis que nos colorea en color, más o menos sí que responde y colorea las piedras que tienen que ser. ¿Qué ocurre? Que no toda la clasificación lo hace bien, no es perfecto el algoritmo, ni muchísimo menos. Habría que seguir entrenando, hay que seguir forzándole. Entonces, hay piedras, estas piedras grandes de aquí, no me las detecta como mampuestos, cuando en realidad es una piedra, seguramente porque son sillares que han sido reutilizados, en los que se han roto las esquinas y los ha utilizado para hacer ese relleno, ¿no? Entonces, hay piedras que todavía no las identifica bien, pero en general, veis, por ejemplo, en este cegado, que me identifica muy bien las piedras que son mampuestos. Todo lo que me deja en color blanco es porque considera que son sillares. Entonces, bueno, pues ya le hemos dicho un poco, ya le hemos enseñado a pensar al ordenador, ¿no? Podemos decir, vale. ¿Qué más cosas le dijimos al ordenador? Bueno, pues vamos a empezar también a pensar cómo podemos distinguir las dovelas de los arcos y, por tanto, la tipología de arco que tengo. Si es un arco apuntado, de medio punto. Bueno, pues lo mismo, le metimos las piedras al programa. El problema que teníamos con los arcos es que ya no tenemos tantas miles de piedras como teníamos con los sillares, sino que apenas teníamos 500 piedras que tenían esa forma, ¿no? Que fuesen dovelas de arco.
Pero bueno, de nuevo, el programa lee la base de datos, interpreta todas esas variables y me vuelve a sacar un algoritmo de aprendizaje. Y me dice, en este caso, si la diferencia del área, de nuevo, entre la envolvente y la propia piedra es mayor de un 10%, es un sillar, esa es menor, es un sillar, y si no, es una dovela. Y efectivamente, este es el resultado. Es decir, le aplicamos ese algoritmo de aprendizaje a la ermita de San Vicentejo y en amarillo me colorea las piedras que efectivamente él considera que por sus características, por esas variables que le hemos puesto, se corresponde con una dovela de arco. Veis que las que no me colorea son justo las claves de los arcos, porque estas piedras, como son prácticamente horizontales, no tienen prácticamente curvatura hasta en la parte alta, pues no identifica que hay ese problema, no identifica que sea una dovela. Entonces, sí que hay piedras que deberían ser clasificadas como dovelas y realmente no las clasifica, pero es por eso, porque tienen muy poquita curvatura. Todas las demás, veis que la mayor parte de ellas las ha clasificado bien. Bueno, pues ya hemos enseñado una segunda cosa. Y una última era cómo identificar sillares engatillados, que es lo que os he comentado al principio, ¿no? Sillares a los que, esto es que se denomina cremallera, es decir, cuando se hace una obra, muchas veces los sillares hay que quitarles una esquinita para que se pueda adaptar a la obra, ¿no? Este es un ejemplo de la catedral en el que se ve muy bien cómo se rompe. Bueno, pues de la misma forma, no os voy a volver a poner todo el mismo esquema. Le dijimos, aprende, vamos a ver cómo distinguimos los sillares engatillados, porque los sillares engatillados son muy interesantes para los arqueólogos y para las arqueólogas, porque efectivamente les da ideas de por dónde pueden estar las obras, ¿no? O las restauraciones. Y en este caso son los que veis aquí en color azulito, son los que me han marcado como sillares engatillados. Y después de ese aprendizaje, pues bueno, pues ya teníamos más o menos un planito en el que poder darles al equipo de arqueología y decirles, bueno, pues vamos a tener ya unos primeros indicios, ¿vale? Bien, y seguimos trabajando. Y una tercera forma de trabajar fue mediante el análisis clúster. En el análisis clúster, aquí por ejemplo os enseño unas vasijas de cerámica que, pues al final todos son vasijas de cerámica, pero entre ellas tienen diferencias significativas. Es decir, estas dos vasijas de la forma 1, estas dos vasijas comparten unas características entre ellas que las hacen muy parecidas, pero que las hacen diferentes a la forma 3 y a la forma 2. Y lo mismo la 2 con la 3, es decir, tienen una serie de variables que entre ellas las hace ser diferentes, ¿vale? Bueno, pues eso mismo hicimos con las piedras de San Vicentejo. Aquí tenemos todas las piedras, las 5.000 piedras que forman la iglesia de San Vicentejo. Y bueno, pues ahí es una amalgama de puntos, parece que se viesen así como filas por aquí, pero esto no nos dice nada. ¿Qué hicimos? Después de un montón de análisis estadísticos y de test estadísticos, hicimos un análisis que se denomina un análisis de componentes principales para que me dijera de esos puntos tal cual están así, qué variable es la que más significativa, es decir, qué variable es capaz de explicarme la mayor cantidad de puntos, ¿no? de sillares. Y me decían que era el alto de sillar es la variable más significativa. Entonces, si ahora colocamos en función del alto de sillar, hicimos un análisis clúster y me salían que teníamos 5 clústeres. Es decir, esta representación que tengo aquí, a ver si es exactamente la misma que tengo aquí, pero ahora con agrupaciones, de tal forma que todos estos puntos azules, entre ellos comparten una serie de características que los hacen diferentes a los verdes entre sí son homogéneos y comparten una serie de características que los hacen diferentes a los naranjas, a los rosas, a los amarillos, ¿vale? Entonces, entre todos estos sillares, entre estas 5.000 piedras que yo tenía en la iglesia, mediante temas estadísticos llegamos a la conclusión de que no es todo lo mismo, sino que son 5 agrupaciones completamente diferentes. Y entonces esas agrupaciones, claro, así vistas en una pantalla y en un diagrama de estos, no nos dice nada, porque bueno, pues tenemos puntos rosas, puntos verdes y puntos azules. Bueno, pues vamos a ver a qué se corresponde cada uno de esos puntos, o dónde se localiza cada uno de esos puntos. Entonces, este sería el patrón global, pero vamos a ir desglosando clúster por clúster o agrupación por agrupación. Entonces, el primer clúster, que es el clúster amarillo, es el que tiene el tamaño más pequeñito, el que son los sillares más bajitos. Y veis que aunque hay alguna piedra por las partes bajas, en general está en la parte alta del edificio. Se corresponde sobre todo con las bóvedas del edificio, que tiene su lógica, es decir, que sean las que tienen el sillar más pequeñito. Y están todos ellos localizados, o la mayor parte está localizada en la parte de arriba.
Tenemos una segunda agrupación, que es el clúster 2, que es el clúster naranja, que claramente no responde a nada. Es una perdigonada, son sillares que están por ahí dispersos, que se han ido utilizando, pero no tienen ningún tipo de comportamiento. Es decir, no sigue un patrón. Aquí no vemos ningún tipo de patrón. Un tercer clúster, que es el clúster rosa, que en este sí que vemos que sobre todo tiene que ver con la cabecera y la primera parte de la construcción de la iglesia. Acordaros que al principio, cuando hablamos de la geometría de la iglesia, que hemos hecho las plantas, más o menos hasta aquí venía siendo un plano, o en el apartado norte hasta aquí venía siendo un plano, y aquí empezaba a cambiar. ¿Os acordáis que decíamos, ahí hay un quiebro porque algo está pasando? Bueno, pues coincide que precisamente las piedras, las rosas, sobre todo se dan por esta zona, lo que es la cabecera y los primeros tramos de la iglesia. Un cuarto clúster, un clúster verde, que se da sobre todo en las partes, el cierre de la iglesia, tanto al interior como al exterior. Y un último clúster, que es el clúster el azul, que claramente tiene que ver con los dos contrafuertes, el del sur y el del norte, y un arreglo que hubo aquí a los pies de la iglesia, y que son sillares muchísimo más grandes que el resto de toda la iglesia. Bueno, pues ya hemos identificado esos cinco grupos. ¿Vale? ¿Y qué hacemos con ellos? Ahora ya tenemos todas esas evidencias, ya tenemos todas esas agrupaciones, tenemos todos los planos. Bueno, pues ahora lo que toca es hacer la interpretación histórica del edificio. Y eso, de momento, la inteligencia artificial no la puede hacer, ¿vale? Claro, cuando hablamos de la inteligencia artificial, uno de los problemas que tenemos es, ¿y le vas a quitar el trabajo al arqueólogo o a la arqueóloga? No le estamos quitando el trabajo al arqueólogo ni a la arqueóloga. Lo que le estamos es facilitando una herramienta, o le estamos dando indicios para que ahora ese especialista, ese investigador o esa investigadora sea el que haga la evolución, la evolución histórica. Igual dentro de 5 o 50 años, pues tenemos una inteligencia artificial que nos proporciona información de todos los archivos históricos, nos hace un resumen, nos hace una síntesis y nos dice, bueno, pues este edificio te voy a decir que es así. Pero hoy por hoy, la evolución de ese edificio, de cómo ha evolucionado, o estos clústeres que aquí vemos, el rojo, el rosa, el azul, vemos dónde están localizados, pero hoy por hoy todavía la inteligencia artificial no me dice qué va antes que qué. Lo lógico es que el rosa vaya antes que el azul y que el verde, pero eso no me lo está diciendo la inteligencia artificial. Entonces, ahora son los especialistas los que tienen que dar con esas herramientas, con esa inteligencia artificial que hemos aplicado a esos modelos 3D, son los que tienen que hacer esa evolución. Y con esto finalizo. Muchas gracias a todos y a todas. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda y os la puedo contestar, pues encantada. Bueno, para las preguntas, ahora se acerca el técnico con el micrófono. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Es un poco... ¿no? Sí, demasiado. Bueno, he intentado que fuese así como muy visual, pero bueno, al final... ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, gracias por la charla, ha sido muy interesante. Mi pregunta es respecto de la última imagen. Digo que al final la idea es pasar estos clústeres, ¿no? Esta información a los arqueólogos. No sé si habéis, haciendo abogado del diablo, pues el impacto que puede tener el que estos clústeres contengan fallos de las etapas anteriores y cómo estos resultados van a influir en cómo los arqueólogos van a interpretarlo, ¿no? Es decir, que ya van a tener un bias de cómo interpretar esto. Claro, o sea, cuando hicimos la investigación, una de las cosas que hicimos, que no os he contado, es esta iglesia se la dimos a estudiar a 2 arqueólogas expertas en arqueología de la arquitectura. Una de ellas hizo, digamos, el método clásico, fue al edificio, lo estuvo viendo, lo estuvo analizando e hizo su propio informe. Entonces, esta primera arqueóloga lo que nos decía es que un edificio completamente homogéneo, sin ningún tipo de obra, que se había hecho todo en un primer momento. Incluso a la hora de analizar el edificio había un poco de errores en la propia interpretación de la arqueóloga, porque sillares que ella consideraba que eran pequeños o que tenían poco tamaño, o sea, que eran de un tamaño regular, o sea, realmente luego vimos que no, que efectivamente eran de un tamaño superior y que había sido... Entonces, hubo un primer modelo, ¿no? O sea, un primer estudio de una arqueóloga que hizo, digamos, el modelo clásico, el estudio clásico de siempre.
Y luego, una vez que llegamos a esto, se lo pasamos a otra arqueóloga que no conocía el edificio, que ni siquiera es de aquí del País Vasco, era de fuera, y le pasamos el plano con, digamos, con la perdigonada de colores, ¿no? Y le dijimos, bueno, esto nos lo ha dado, digamos, de una manera automática. ¿Te cuadra? Es decir, ¿esto te cuadra con una posible lectura de este edificio? Entonces, a priori, sí que la primera reacción fue un poco de poner distancia, pero luego efectivamente sí que le cuadraba que podría ser... es decir, aquí lo que no le estamos dando es qué va antes que qué. Más le estamos diciendo un poco las diferentes agrupaciones que estamos viendo. Claro, al hablar de piedra estamos muy condicionados con la cantera, porque claro, dependiendo la beta de esa cantera, pero sí que puede estar contando momentos constructivos diferentes. Entonces, al final, esto lo que estamos haciendo es intentar de una primera herramienta. Lógicamente habría que depurar el algoritmo, porque hay muchas piedras que aparecen salpicadas o rodeadas por otros colores. Entonces habría que hacer un nuevo proceso de, digamos, de depuración del algoritmo, porque si vemos, imagínate una piedra rosa rodeada por 4 piedras naranjas, pues lógicamente la de dentro tendría que ser naranja, ¿no? Así un poco contándolo un poco a grosso modo. Entonces quedaría depurar mucho. Lo que pasa, claro, que llegar a cada una de esas cosas lleva mucho tiempo, el hacer primero la documentación, luego hacer toda la gestión. Entonces, bueno, pero en principio sí que hicimos ese doble testeo, digamos, un trabajo convencional y un trabajo a ciegas solamente con el plano. Hola, muy interesante, la verdad, y muy agradecido. Gracias. La pregunta es, en la creación de esa base de datos de cada piedra, ¿fue algo automatizado o es un trabajo de chinos? Hombre, es semiautomatizado, porque una vez que tienes, digamos, el contorno de la piedra dibujado, al meterlo a un sistema de información geográfico, ya automáticamente le dices, calcúlame el alto, el área, el perímetro, la diagonal. O sea, hay partes que te las calcula automáticamente y otras las programas. Con un pequeño programita, pues le dices, pues ahora calcúlame, por ejemplo, calcular las diagonales es una cosa muy complicada. ¿No? Parece que es tan fácil y no era tan fácil de calcular. Entonces hay que hacer un pequeño programita, pero bueno, nada... Pero no hay que hacerlo a mano, es decir... ¿Y no hay que ir piedra a piedra? No, va todo del tirón, va todo del tirón. Eso es. Ya le metes la base y le dices, bueno, pues ahora calcúlame el área, ahora calcúlame el perímetro, ahora calcúlame el porcentaje de... Sí, todas a la vez. Una vez que calculas una, te calcula lo mismo 50 que 50.000. Sí. Digamos que la gracia o el kit está en saber qué variables, cómo describes la piedra a través de variables, ¿no? De decir, bueno, ¿es importante el centro? Pues igual no. ¿Es importante la diagonal? Pues igual no. Pero claro, de esas 40 o 40 y pico variables, igual luego te quedas solamente con 10. Pero claro, como no sabes a priori cuál va a ser la más importante, pues digamos que tienes que ir a máximos para luego quedarte con menos. Me sumo al agradecimiento de la charla, muy interesante. Santi Mentantejo me suena de la trilogía, ¿no? Aparece... Sí, pero fue pura casualidad. Pura casualidad, ¿no? Pura casualidad, completamente. Vale, yo quería preguntar una curiosidad. Muchas veces cuando visitamos restos de ciudades, Iruña de Velella, por ejemplo, otras ciudades, siempre nos dicen, bueno, estáis visitando un 5% de lo que era realmente la ciudad. Entonces quería saber, a nivel topográfico, no sé si vía satélite o qué técnicas se utilizan, si realmente ya se sabe la extensión de esas ciudades, incluso se detallan ya las calles, las casas, etcétera. A nivel topográfico, si se conoce... Para el caso de Iruña, dices. O no. O sea, otras ciudades o incluso ciudades mayas, claro, etcétera. O sea, hay una técnica, nos he contado un poco, que se pareció al láser escáner, pero con láser aerotransportado. Es decir, un láser que va incorporado en un avión o en un helicóptero y va barriendo el terreno y tenemos un modelo digital de todo el terreno. Entonces, ese láser que se denomina LIDAR sí que se puede clasificar. Entonces, le puedes meter una serie de algoritmos, le puedes decir que te quite la hierba, y sí que se ven cosas enterradas en el terreno. Muchas veces, para hacer prospecciones arqueológicas, a veces se utiliza mucho, porque claro, muchas veces no sabes por dónde abrir el terreno. En una superficie muy amplia, ¿por dónde empiezas, no? Entonces, muchas veces con el LIDAR sí que se utiliza para hacer prospecciones arqueológicas y ver un poco pues, por dónde van los caminos, qué extensión puede tener, si está la muralla, si está el circo. Entonces, en algunos sitios sí que se utiliza el tema del LIDAR. Lo que pasa es que el LIDAR también es algo relativamente nuevo y también pues lo mismo, hay que tratar, son millones de datos, pero sí que se puede
sí que se podría... Pero ¿a qué detalle puede llegar? No sé, por ejemplo, ¿se pueden determinar que hay un cementerio por restos óseos desde un nivel de satélite? O sea, no, yo creo que no, a ese nivel no. Por ejemplo, ahí podrías utilizar el georradar. Por ejemplo, en un sitio pequeñito sí que podrías pasar el georradar. El georradar es una especie como si fuese un cortacésped, ¿no? Por decirlo así, que vas pasando por el terreno y va marcando, va identificando las diferentes diferencias de materiales que hay en el terreno. Entonces, te sale una especie de fotografía extraña y ahí sí que se ven cavidades o se ven huecos. Entonces puedes decir, bueno, pues aquí hay una cueva o aquí hay una serie de enterramientos. Pero claro, es una cosa muy manual también, porque imagínate que pasar el carrito por toda la superficie y luego interpretarlo. Hay que ser muy experto, sobre todo un geofísico o alguien más que tenga que ver con la física más que con la topografía, para identificar qué es lo que puede ser que hay abajo. Pero de satélite, tanto como para identificar una tumba, yo creo que no llegamos a eso. Vale, gracias. Ahora con los drones me imagino que también habrá facilidades, ¿no? Claro, claro. Se podrá incorporar esos aparatitos a drones Sí, sí. y sobrevolar terrenos. Totalmente, totalmente. Ahora con el dron, las fotos que os decía de los edificios, de hacer millones, pues ahora puedes hacer los tejados, por ejemplo, que casi todos los modelos que os he enseñado, el tejado estaba hueco. Pues ahora con un dron, efectivamente, rellenas el tejado o lo que quieras, o vuelas un yacimiento o vuelas lo que sea, sí, sí. Hola, ha parecido magnífica la conferencia. Esos distintos tonos, cuando se está construyendo un edificio así, de una iglesia, supongo que hay varios grupos de artesanos que trabajan en ello, el cantero, todo esto. ¿Eso permite identificar hasta qué equipos han trabajado en qué sitios? ¿O no es tan detallado? En este caso no, porque este escáner que estamos utilizando sí que tiene una precisión de milímetro, pero no, por ejemplo, las marcas de cantero no las identifica. Tendríamos que trabajar con otro tipo de escáner que tiene mucha más resolución, mucha más precisión, que podríamos trabajar al nivel de micras, pero claro, el trabajo de captura de datos puede ser ingente. Puede ser ya una barbaridad, pero podríamos llegar, es decir, con un escáner con mucha más resolución, llegar a escanear incluso la micra, todas las marcas de cantero y luego analizar las marcas de cantero. Se podría llegar, en este caso no hemos llegado a tanto, no hemos llegado a tanto porque la instrumentación que tenemos no hemos llegado a ese nivel de detalle. Pero con la inteligencia artificial eso se podrá, me imagino, yo creo que ya se puede hacer casi todo. seguramente podrán. ¿Quién sabe, no? Hombre, esto como todo, claro, la inteligencia artificial se oye en muchos campos, pero claro, el patrimonio es muy raro encontrar inteligencia artificial. Cuando yo terminé la tesis, uno de los primeros artículos que quisimos publicar, titulamos algo así como Inteligencia artificial en patrimonio construido. Bueno, pues no lo quiso publicar nadie. No lo quiso publicar ninguna revista científica, porque nos decía poco menos que estábamos hablando de ciencia infusa, o de que estábamos hablando de cosas... Y habló de hace 3 o 4 años, habló de la época de la pandemia. Entonces nos dijeron, que no nos publicaba un artículo con ese título. Y en cambio ahora es el año que nos llama para corregir artículos, para hacer de revisores. Ya parece que hemos dado ese salto, ¿no? Pero hace 3 o 4 años un artículo así titulado Inteligencia artificial en patrimonio construido, no había quien te lo publicase. O por lo menos a nosotros no fuimos capaces de publicar un artículo con ese título. Tuvimos que cambiar el título completamente para que nos lo pudieran publicar. También. Pero claro, es que el patrimonio, además, es algo como muy minoritario, y el construido y la topografía, pues imagínate, estamos 2 y el del tambor con esto. Entonces, que en la publicación no se ve tan bien lo que puedes... También, claro, la publicación te quedas con 10 páginas, claro, 10 páginas para contar 5 años de trabajo, pues te quedas con nada. Felicidades por la presentación, Amaya, te ha quedado muy bien. Yo, como arqueólogo, querría hacer un comentario a futuro, que igual no lo has comentado, si quieres ahora especificas, pero yo creo que es un gran valor del trabajo que has hecho, que tiene que ver con que
Cuando un arqueólogo o arqueóloga se enfrenta a un edificio, normalmente, por entenderlos voy a utilizar la expresión, cada maestrillo tiene su librillo y sus ojos y su forma de ver las cosas. Cuando los arqueólogos trabajamos con nuestros sentidos, con nuestra vista, con nuestro oído, con nuestras cosas, entonces eso tiene sus limitaciones con los edificios. Sobre todo cuando tratas de aplicar tus conocimientos a muchos edificios, porque un mismo arqueólogo delante de un mismo edificio puede ver cosas completamente distintas. La aplicación de sistemas como el láser escáner o como el análisis multivariante aporta objetividad al análisis. Este mismo edificio, con este sistema entrenado, aplicado a otro edificio, no te va a dar la visión de otro arqueólogo, te va a dar la misma visión, te va a dar una visión bastante objetiva. Entonces creo que una de las evoluciones a futuro que logramos mediante estas metodologías es una objetividad en el trabajo con los edificios, porque Amaya obviamente se ha centrado en en un solo edificio, pero bueno, yo supongo que habrá muchos aficionados y aficionadas al románico alavés que saben que tenemos cientos de iglesias románicas solo en Álava. Un estudio arqueológico interesante sería aplicado no solo a esta iglesia, sino a 100 o 200. Este sistema lo que permite es trabajar sobre un edificio, sobre muchos edificios en relativamente poco tiempo y sobre todo de una forma objetiva. Y eso nos va a devolver no una lectura de un solo edificio, sino la lectura de un conjunto de edificios que posiblemente nos puede devolver una imagen completamente distinta de la evolución del románico en Álava que la que teníamos. Sí, eso es cierto. Ahí te lo dejo votando, a ver. Sí, eso es cierto. Claro, cuando empecé con este tema, claro, al final, digamos que yo era una extraña, una topógrafa metiéndose en un campo de arqueología, ¿no? Cuando mi experiencia, mi formación era de topografía. Claro, en topografía o en ingeniería somos como mucho más cuadriculados, tenemos las formas de hacer las cosas, sabemos cómo hay que hacer las cosas, sabemos el método, ¿no? Y en arqueología no es que no sean disciplinados, ni que no tengan método, ni nada por el contrario, sino que es mucho menos objetivo el método. Entonces, cada arqueólogo o cada arqueóloga tiene su forma de afrontar una lectura de alzados. De hecho, pues eso, en la misma lectura, el mismo edificio con 2 arqueólogos o 3 diferentes, no va a llegar a conclusiones completamente diferentes. Uno no te va a decir que es del 12 y el otro del 18, evidentemente, pero en los detalles, en las cosas más pequeñas, pues seguramente nos interesa eso, llegar a algo que sea mucho más objetivo, porque al final es lo que os digo aquí, es decir, la interpretación siempre va a ser suya, siempre va a ser del arqueólogo o de la arqueóloga, ahí no queda lugar a dudas, pero sí que los indicios, pues si las piedras miden 40 centímetros, que sean 40 para todos, ¿no? Y no que en función de si lo miro desde abajo o lo miro desde arriba, pues me parece más grande o me parece más pequeña la piedra, ¿no? Entonces sí que es cierto que este tipo de herramientas permite una objetividad más, que no es por meternos con los arqueólogos o las arqueólogas, pero es cierto que... Hay una cosa que se me olvidaba. En la empresa que diriges, ¿qué hacéis? O sea, yo en realidad solamente Rápidamente, si quieres. Sí, o sea, yo en realidad solamente soy socia fundadora. Yo me dedico a dar clases en la universidad. Yo doy clases en la Escuela de Ingeniería y aparte compagino con el tema de la investigación. Lo que pasa es que sí que en esa empresa que fundamos hace unos años nos dedicamos sobre todo al tema del patrimonio, a la documentación sobre todo de edificios, documentación de excavaciones y trabajos arqueológicos, visitas guiadas, un poco todo relacionado con el tema del patrimonio. Pero mucho de topografía, mucho de lo que es registro topográfico. Si no hay más preguntas, pues felices fiestas a todos, que lo pasemos bien en Navidades y que nos veamos el 10 de enero en la siguiente conferencia. Gracias.